El relámpago en el cofre del silencio. Hay símbolos que no envejecen, aunque el mundo se pudra a su alrededor. El Arca de la Alianza es uno de ellos. No pertenece al tiempo ni a la historia, pertenece al temor. Surge del fondo oscuro de la conciencia humana como una llama que nadie puede apagar, el deseo imposible de tocar a Dios con las manos. Según las Escrituras, en ella descansaban las tablas de la ley, el fuego del cielo, la voz del infinito reducida a piedra. Pero en realidad, lo que dormía dentro del arca no era el Espíritu Santo, sino la memoria del miedo. Un miedo antiguo, tan antiguo como la primera noche en la que el ser humano miró las estrellas y comprendió que estaba solo. Ese miedo necesitaba una forma. Una figura, un cofre, un límite donde guardar la incertidumbre. Así nació el arca, la primera metáfora del poder divino encerrado, el intento humano de domesticar el absoluto, de aprisionar lo indomable dentro del oro. El hombre, incapaz de soportar el silencio de Dios, inventó un objeto que hablara en su nombre. Y esa invención, más que cualquier espada, más que cualquier milagro, dio forma al orden religioso del mundo. Pero los siglos pasan, las ciudades caen, las escrituras se multiplican y los dioses cambian de nombre. Solo el miedo permanece. Y es entonces, en medio de esa decadencia silenciosa, cuando Baruch Spinoza aparece. Un hombre del siglo XVII, hijo de mercaderes y de exiliados. Criado entre pergaminos y prohibiciones. Destinado a ser sacerdote del dogma. Y que, sin embargo, decide hacer lo impensable. Abrir el arca con la llave de la razón. No hay en Spinoza la soberbia del hereje que quiere destruir. Hay algo más profundo, la serenidad del que quiere comprender. Su pensamiento no arde, ilumina. Pero esa luz, como todo relámpago, destruye antes de revelar. Para él, el arca no era el trono de Dios, sino la tumba del pensamiento humano. Un objeto donde la divinidad fue convertida en propiedad. Donde lo infinito fue reducido a medida. Donde la fe se transformó en política y la adoración en obediencia. Spinoza entiende que el verdadero poder del arca no estaba en su fuego sagrado, sino en el mito de su intocabilidad. Lo sagrado no mata porque sea divino, sino porque el hombre cree que lo es. Y esa creencia, más que cualquier ejército, gobierna el alma colectiva. El arca se convierte, entonces, en el modelo eterno de todos los sistemas de control espiritual. De las iglesias, de las ideologías, de los dogmas que prometen salvación a cambio de sumisión. Es el espejo en el que toda religión ve su rostro oculto. Y Spinoza, al mirarla sin miedo, comete el pecado más grande de todos. Desenmascarar el poder que se oculta detrás del símbolo. Su mirada no destruye el mito, lo transfigura. Cada pasaje bíblico, cada figura celestial, cada milagro en las escrituras se convierte para él en una metáfora del deseo humano de dominar lo que teme. El arca, dice Spinoza sin decirlo, no contiene a Dios, contiene el límite del entendimiento. Y por eso brilla. No porque sea santa, sino porque representa la frontera última del pensamiento antes de enfrentarse al abismo de lo real. Detrás del oro y del fuego, lo que el filósofo ve es una pregunta. ¿Por qué el hombre necesita encerrar lo que ama? ¿Por qué no soporta la libertad del infinito y prefiere el confort de una jaula luminosa? El arca, vista desde Spinoza, no es una reliquia, es una herida. Una herida abierta entre la fe y la razón, entre el deseo de creer y el miedo a pensar. Y en esa grieta, donde la religión y la filosofía se enfrentan como dos relámpagos opuestos. Spinoza elige el silencio lúcido de la verdad. El suyo no es un combate contra Dios, sino contra la idea de que Dios pueda ser poseído. Porque toda posesión del absoluto es, en el fondo, una forma de violencia. El arca es la prueba, el hombre, al intentar guardar la divinidad, la mutila. Y en ese acto de mutilación sagrada, se encadena a sí mismo. Spinoza levanta la tapa del cofre y no encuentra fuego. Ni tablas, ni voz que hable desde el trueno. Solo halla el reflejo de una mente que se inventó un amo para no enfrentarse a su propia libertad. Y allí, en ese vacío iluminado, comprende la tragedia central de la humanidad. Que el hombre teme más a su autonomía que a su muerte. Por eso fabrica dioses, construye arcas, levanta templos. Por eso se arrodilla,
no ante la eternidad, sino ante su propio miedo convertido en dogma. Pero Spinoza no se detiene en la destrucción. De las ruinas del mito levanta algo nuevo, una espiritualidad sin superstición. Una fe que no depende del milagro. Una relación con lo divino basada no en la súplica, sino en el entendimiento. Su Dios no vive en un cofre ni en una iglesia, sino en la sustancia del universo, en la geometría de lo real. Dios no es un ser aparte, es el ser mismo. Y conocerlo no significa adorar, sino comprender. Así, el arca deja de ser un objeto y se convierte en símbolo de transformación. Ya no es el arma más poderosa de la Biblia, sino la metáfora de la mente humana buscando a su creador entre las sombras del miedo. Spinoza, el exiliado, el maldito, el que fue borrado de su propio pueblo. No buscaba destruir la fe. Buscaba liberarla de su prisión. Y esa libertad, ese gesto de abrir el arca para mostrar que estaba vacía, fue el acto más radical de amor filosófico que el mundo haya conocido. Porque en el fondo, Spinoza nos deja una enseñanza devastadora y luminosa. Todo lo que el hombre atribuye a Dios, ya existe en la naturaleza. Y todo lo que teme del poder divino, es el reflejo de su propio deseo de someter. El arca de la alianza, vista desde sus ojos, es el mito del dominio absoluto. Spinoza la convierte en el espejo del pensamiento libre. Donde antes ardía el fuego del castigo, ahora brilla la claridad del entendimiento. Donde antes rugía la voz de un Dios celoso, ahora habla el silencio del cosmos. El hombre que abre el arca no es castigado. No muere, no enloquece, no se consume en el rayo. Solo despierta. Y al despertar, descubre que lo divino no estaba nunca dentro del arca, sino en el acto mismo de atreverse a abrirla. El silencio antes del relámpago, el arca y el miedo. El principio no tuvo forma. Fue un silencio espeso, una vastedad sin consuelo. Un pueblo camina entre dunas infinitas, perseguido por su propio eco. Y en cada respiración se escucha el mismo gemido. Dios calla. El cielo no responde, la arena devora los pasos. Y la esperanza se vuelve un espejismo que arde al mediodía. Los hombres levantan sus ojos hacia lo alto y solo encuentran vacío. Entonces hace lo que la humanidad siempre ha hecho frente al vacío, inventan. Inventan una presencia, un signo, un contenedor. Y así, bajo un sol que quema la memoria, nace el arca de la alianza. Una caja de oro donde el silencio del cielo se reviste de forma. No es solo un objeto, es el primer intento del hombre por atrapar la divinidad. Una promesa visible de que el cielo aún escucha. Una ilusión tangible en medio de la nada. Los sacerdotes dicen, aquí habita Dios. Pero Spinoza, siglos después, observa desde el abismo luminoso de la razón. No hay morada divina en el oro. Solo la sombra del miedo que lo adora. El arca no es un puente, es una prisión. En su superficie dorada late un engaño antiguo. No es la fe la que la sostiene, sino el terror a la ausencia. El pueblo no busca a Dios, busca su reflejo. Necesita un rostro al cual postrarse, un trono que legitime el orden. Un fuego que consuma la duda. Y así, en nombre del cielo, el hombre crea su propia cadena. El miedo, cuando se reviste de santidad, se convierte en el arma más perfecta. El fuego que fulmina a quien toca el arca no es castigo divino. Es el terror institucionalizado, la obediencia convertida en liturgia. El trueno no cae desde el cielo. Nace en el corazón humano que ha aprendido a temblar ante lo sagrado. La religión, entonces, se alza como una arquitectura del espanto. Su fundamento no es el amor, sino el miedo al abandono. Cada plegaria es una súplica dirigida a un silencio que no responde. Y cada dogma, una muralla levantada para proteger ese silencio. Spinoza entiende que en ese instante primigenio, cuando el pueblo levanta el arca en medio del desierto, nace la teología del control. Porque quien promete ser guardián del fuego divino, se convierte en guardián del alma de los hombres. La voz de Dios deja de ser un misterio para transformarse en decreto. La fe deja de ser búsqueda y se vuelve frontera. El arca no habla, pero su silencio organiza el poder. Desde su interior sin voz,
Los sacerdotes interpretan lo que nadie escucha. Dictan la palabra del que no habla. Imponen la voluntad del que no tiene rostro. Y así, la ausencia se convierte en autoridad. La teología se levanta como una fortaleza invisible. Y dentro de sus muros la libertad humana comienza a marchitarse. El desierto, testigo de todo nacimiento y toda ruina. Ve cómo los hombres se arrodillan ante su propia creación. El polvo cubre sus rostros, el oro reluce en la penumbra. Y los ecos del trueno parecen justificarlo todo. El arca brilla, pero no con luz celestial. Brilla con la desesperación de una especie que no soporta su soledad. Spinoza, en la distancia del tiempo, contempla esta escena con ojos de eternidad. No ve milagro, ve mecanismo. No ve santidad, ve estructura del miedo. Entiende que la religión no surge del amor al Creador, sino de la angustia de un mundo sin certezas. El arca no fue la morada de Dios, sino la estrategia del hombre para sobrevivir a su propio pavor. En ese instante mítico, entre el trueno y el polvo, se sella la primera gran alianza. No entre el cielo y los hombres, sino entre la ignorancia y el poder. El que teme busca protección, y el que interpreta el miedo se convierte en señor de los temerosos. El oro del arca es la garantía de esa servidumbre. Un brillo que promete salvación y entrega sometimiento. Así nace la religión como política del espanto. Cada gesto litúrgico, cada palabra sagrada, no es más que la coreografía del temor domesticado. El hombre se arrodilla para no recordar que puede caminar. Se prosterna ante el fuego para no ver la oscuridad interior. Y sin embargo, dentro de ese horror sublime, hay una belleza trágica. Porque el arca, aunque nacida del miedo, contiene el anhelo más puro. El deseo humano de que exista algo más grande que su dolor. Spinoza no desprecia ese deseo. Lo honra, pero lo purifica con la llama de la razón. En su visión, el miedo es una distorsión del amor. La fe, una forma imperfecta del entendimiento. Cuando el hombre comprenda que Dios no está fuera, que no habita en cofres ni en templos, entonces el arca perderá su poder. El rayo que antes mataba se disolverá en claridad. La voz del trueno se convertirá en pensamiento. Y el silencio, ese mismo silencio que dio origen al mito, se revelará como la verdadera forma de lo divino. Así, el desierto no era un castigo, sino una prueba. No era vacío, era espejo. El pueblo que lo cruzó buscando un Dios externo no sabía que caminaba dentro del cuerpo mismo de la divinidad. El arca fue la metáfora de un error inmenso. Creer que lo eterno puede poseerse, que lo infinito puede guardarse en una caja, que el cielo puede firmar un contrato. Y sin embargo, gracias a ese error, la humanidad aprendió a mirar. Porque solo al perderse en el miedo, pudo después, gracias a la razón, aprender a reconocerse libre. El trueno se apaga. El polvo se asienta. El arca permanece inmóvil en el centro del campamento, como un corazón detenido entre el cielo y la tierra. Nadie se atreve a tocarla. Nadie sabe que el verdadero fuego no está dentro de ella, sino en la mente que la teme. Spinoza, desde la distancia de los siglos, escribe su sentencia luminosa. La ignorancia de las causas hace que el hombre adore lo que teme. Y en esa frase, el relámpago se enciende por última vez. No para destruir, sino para revelar. Porque el verdadero castigo del arca no fue la muerte del que la tocó, sino la ceguera del que nunca se atrevió a hacerlo. El oro y la mentira, la materia de lo sagrado. En el comienzo de toda idolatría hay un brillo. No una palabra, ni una idea, ni siquiera un deseo puro, sino un reflejo, un destello sobre la arena ardiente. Un resplandor que enceguece más que revela. Así nació el oro del arca. Ese metal que promete eternidad mientras se oxida en el alma humana. El oro reluce, pero su fulgor no proviene del cielo. Es la luz sucia de la ambición, el resplandor del miedo que busca forma. El hombre, perdido en su soledad ante un universo mudo, decidió fabricar un espejo donde su impotencia pareciera divinidad.
Tomó medidas, cortó madera de acacia, la revistió con oro. Trazó líneas perfectas como si pudiera domesticar el infinito con una regla. Y allí, entre cálculos y manos temblorosas, la eternidad se convirtió en un objeto. El Arca de la Alianza, ese cofre dorado que contenía la voz de Dios. Fue, para Spinoza, el monumento supremo de la confusión entre lo real y lo imaginado. Porque el hombre no soporta el silencio de la sustancia. Ese Dios sin rostro ni palabra que no promete recompensas ni castigos. Prefiere un Dios que pueda tocar, medir, transportar, esconder. Un Dios que tenga esquinas, bordes, peso. Un Dios que brille. Pero Spinoza, desde el abismo de su pensamiento geométrico, murmura: lo divino no se posee. Lo divino se es. Cada centímetro del arca es una reducción. Una amputación del infinito para que encaje en la jaula de la mente humana. Las medidas precisas, 2 codos y medio de largo, 1 codo y medio de ancho. Son las cicatrices de un intento desesperado de contener lo incontenible. Así se falsifica lo eterno. Al querer hacerlo tangible, el hombre lo degrada a mercancía. El oro del arca no brilla, ciega. Su resplandor no ilumina, devora. Es el ojo del poder disfrazado de santidad. La promesa de comunión que esconde un contrato de obediencia. Porque quien mira el oro no busca a Dios, busca reflejarse. Y en ese reflejo, el alma se fragmenta. Spinoza ve en el oro la metáfora perfecta del error humano. El intento de hacer del infinito una posesión. Para él, cada gramo del arca es una negación de la sustancia divina. Esa totalidad que no puede dividirse ni encerrarse. El oro no es luz, es deseo coagulado. El fuego de la codicia que aprendió a disfrazarse de revelación. Y así, lo que debía ser un símbolo del pacto se convierte en prisión. La materia se hace altar, el metal se hace mandamiento. Y el hombre, arrodillado ante su propia obra, llama a eso fe. Pero Spinoza, en su calma devastadora, revela el crimen. La humanidad no adora a Dios, sino a la idea de poder que inventó para soportar el vacío. El arca, entonces, no guarda mandamientos. Guarda el eco de un miedo antiguo. La mentira brillante que mantiene al espíritu encadenado. En el silencio que sigue, el oro ya no resplandece. Tiembla. Porque bajo su brillo late la certeza de una profanación. Que lo sagrado, cuando se fabrica, se pudre. Y que el hombre, al intentar tocar a Dios, solo ha tocado su propia sombra. El rayo y la obediencia, el arca como arma. Cuando el arca se mueve, los pueblos tiemblan. Las montañas parecen inclinarse, los ejércitos retroceden. El aire se vuelve pesado, como si el universo contuviera el aliento. Pero el trueno que la acompaña no nace del cielo, sino del corazón del miedo humano. El arca no irradia divinidad, proyecta obediencia. No porta la voz de Dios, sino el eco del poder que los hombres se atribuyen en su nombre. Su madera recubierta de oro no es más que el rostro político del terror. Allí, en su centro vacío, no habita el espíritu, sino la necesidad de controlar, de someter, de justificar el mandato. Spinoza, el desterrado, el excomulgado. El que fue maldecido en nombre del mismo Dios que él buscó entender. Ve en el arca la primera máquina del poder teológico. La invención perfecta para gobernar con lo invisible. No necesita disparar fuego, dispara miedo. Y el miedo es el rayo que paraliza la voluntad. La cadena más eficiente que el alma jamás ha forjado. El relato bíblico dice que quien toca el arca muere. Pero Spinoza se pregunta: ¿muere por la energía divina o por la ley del hombre que lo prohíbe? ¿Es castigo celestial o ejecución política? Así, el filósofo desarma la teología con el bisturí de la razón. Los milagros no prueban la existencia de Dios. Solo la ignorancia de los hombres que los necesitan para creer. El arca no fue una manifestación del infinito, sino una arquitectura del control. El milagro se institucionalizó. La fe se reglamentó. Y lo divino fue reemplazado por un sistema de autoridad donde el miedo tomó forma sagrada. La historia del arca no es la historia de Dios.
sino la historia del poder disfrazado de santidad. Cada sacerdote que la custodia, cada rey que la exhibe en batalla, cada profeta que la invoca entre relámpagos. Es un ingeniero del terror simbólico. Han comprendido lo que Spinoza denunció: que el alma humana puede dominarse más fácilmente con una idea que con una espada, y que el temor a la cólera divina es más eficaz que 1000 ejércitos. El arca, entonces, es el primer estado teocrático en miniatura. Un microcosmos donde la política y la superstición sellan un pacto. Su poder no se mide en voltios celestes, sino en el grado de sumisión que produce. Y cada generación que la venera repite sin saberlo el mismo ritual de sometimiento. El de un pueblo que obedece no por convicción, sino por miedo a ser fulminado. Spinoza mira este espectáculo desde su exilio. No con odio, sino con una lucidez que desgarra. Comprende que la verdadera blasfemia no es tocar el arca, sino pensar fuera de ella. Porque el arca no protege lo divino, protege el orden. Y pensar, razonar sin intermediarios, es el acto más peligroso para todo sistema que se sostiene en la superstición. El fuego que fulmina a quien la toca no viene del cielo. Viene de los hombres que gobiernan en nombre de lo sagrado. Ellos son los nuevos dioses del miedo. Los guardianes del silencio que aseguran que nadie escuche la voz de su propia razón. Spinoza, con la serenidad de quien ya ha cruzado todas las hogueras del pensamiento, declara que el verdadero rayo no cae del cielo, sino que se enciende dentro del alma cuando se atreve a comprender. El conocimiento es el relámpago que destruye el altar de la ignorancia. El entendimiento es la única insurrección posible. Y entonces el mito se revela. El arca no es un puente hacia lo divino, sino una muralla dorada contra la libertad del pensamiento. La religión, en su forma más corrupta, no necesita matar cuerpos. Destruye ideas. Vuelve la mente una fortaleza vacía donde solo resuena la voz del mandato. Pero el filósofo, el que se atreve a mirar dentro del arca y no retrocede, descubre algo terrible y hermoso. Dentro no hay fuego, ni truenos, ni tablas sagradas. Solo vacío. Un silencio perfecto donde la divinidad no dicta, sino es. Y en ese vacío, el mismo que los sacerdotes llaman profanación, Spinoza ve la liberación suprema. Un universo sin amo, sin trono, sin miedo. Un Dios que no gobierna, sino que respira en todas las cosas. Un Dios que no castiga, sino que existe. El arca como arma es el espejo de la humanidad que teme su propia luz. Y el pensamiento spinoziano es la tormenta que quiebra ese espejo. Allí donde antes hubo obediencia, ahora solo queda el trueno de una verdad devastadora. El rayo no viene de Dios, viene de la razón que despierta. Dios encerrado, la muerte de lo infinito. Encerrar a Dios fue el primer crimen de la humanidad. No un asesinato visible, no una rebelión de fuego o espada, sino un acto lento, invisible, solemne, la clausura de lo infinito dentro de una forma. El arca fue su primera prisión. El altar, su muro. La palabra, su cadena. En el principio, el hombre no comprendía al universo, lo temía. Y ante lo que no podía comprender, decidió poseer. Talló un cofre, lo cubrió de oro, y dijo: aquí mora Dios. Así nació la más perfecta de las blasfemias, darle domicilio a lo eterno. Spinoza, el que disolvió a Dios en la geometría del todo. Observa ese gesto con la tristeza de quien contempla un eclipse espiritual. El hombre, incapaz de habitar el misterio, lo encierra para poder nombrarlo. Y al hacerlo, mata lo que pretendía venerar. Porque todo lo que se contiene deja de ser infinito. Y todo lo que se define pierde su eternidad. La violencia no fue física, fue ontológica. El arca no era solo un cofre, era la jaula donde la divinidad fue domesticada. El espejo donde el hombre ya no ve a Dios, sino su propio reflejo divinizado. El crimen no fue contra el cielo, sino contra la libertad interior. Desde entonces, cada templo es una tumba. Cada dogma, una lápida. Y los fieles, sin saberlo, rezan ante el cadáver del infinito. Spinoza, exiliado por su claridad, lo comprendió.
El Dios verdadero no necesita adoración, porque el universo entero ya es su cuerpo. Pero el hombre, temeroso de su propia pequeñez, no soportó la idea de un Dios sin rostro, sin voz, sin trono. Necesitó un amo que lo vigile, una figura ante la cual arrodillarse. Así nació la idolatría. No como culto a los ídolos, sino como culto a la propia incapacidad de entender. El Dios del arca, encerrado y custodiado, fue la proyección de un alma incapaz de soportar su propia libertad. El hombre no quería un Dios que lo habitara. Quería un Dios que lo obedeciera. Y al reducirlo a un objeto, creyó dominarlo. No comprendió que en ese gesto se condenaba a sí mismo. Pues el que intenta poseer lo infinito, queda eternamente poseído por su vacío. El Dios que habita en el arca muere cada vez que un sacerdote lo interpreta. Cada palabra que pretende definirlo lo mutila un poco más. Cada rito que lo delimita lo corrompe. Porque el lenguaje no puede abrazar lo absoluto, solo fragmentarlo. Y en esa fragmentación, el fuego de lo divino se apaga en cenizas teológicas. Spinoza, con la serenidad de quien mira el universo sin superstición, declara que comprender a Dios no es adorar, sino ser. Ser en Él, ser de Él, ser con Él. Sin intermediarios, sin templos, sin leyes que distorsionen su unidad. Pero esa comprensión exige un sacrificio que pocos aceptan. Disolver el ego. Renunciar al privilegio de poseer lo sagrado. Abandonar la ilusión de que Dios puede amarnos de forma privada. Porque en la verdad espinociana no hay tronos, ni elegidos, ni castigos. Solo una eternidad que fluye en todas las cosas, sin jerarquía, sin favoritismos. Y esa verdad, tan luminosa como insoportable, fue declarada herética por los hombres que prefieren la comodidad del misterio cerrado a la libertad del pensamiento que todo lo abre. El arca, entonces, no fue un cofre de salvación, sino la primera tumba del infinito. Y las iglesias, sus herederas, repiten el crimen con mármol y canto, sellando el vacío con himnos para que nadie escuche el silencio divino. Pero Spinoza escucha ese silencio. Lo invoca, lo habita, lo deja arder en su mente como un sol sin nombre. En su filosofía, el Dios encarcelado se libera. Ya no como persona, sino como sustancia. Ya no como amo, sino como totalidad. El universo entero se convierte en el templo. Y cada pensamiento verdadero es un acto de resurrección. Así, lo infinito vuelve a respirar. No en los altares, sino en la razón. No en las reliquias, sino en la mente que se atreve a pensar sin miedo. Porque comprender es liberar. Y liberar a Dios es liberarse de toda servidumbre. Y entonces, en la penumbra del tiempo, el arca dorada ya no brilla. Se abre como una herida. Y de su interior no surge un fuego vengador, sino una voz sin forma, un murmullo antiguo que dice: yo no soy lo que encierras. Yo soy lo que te contiene. El filósofo y la excomunión, Spinoza abre el arca. Ámsterdam, 1656. En una pequeña sinagoga, un joven de rostro sereno y mirada ardiente se arrodilla frente a un tribunal invisible. No hay fuego físico en la sala, pero el aire está encendido con una amenaza antigua. Afuera, la ciudad comercia, reza, respira, adentro, el espíritu del mundo se prepara para una ruptura sin remedio. Un anciano pronuncia las palabras con voz temblorosa pero firme, como si fueran dictadas por la propia sombra de Moisés. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito al dormir y maldito al despertar. Nadie hable con él, ni lo lea ni lo mire. El joven escucha. No tiembla. Porque en su interior ya ha ardido otra llama, la del pensamiento libre. Así comienza una de las escenas más terribles y sublimes de la historia humana, la expulsión del alma que decidió mirar dentro del arca prohibida. Spinoza, hijo de mercaderes judíos, abre con su mente lo que generaciones enteras temieron tocar con las manos. No con cuchillos ni con ritos, sino con una idea. La razón como llave de lo sagrado. El sacrificio del pensamiento libre. Cada religión posee su propio arca, un cofre donde encierra lo innombrable, lo que no se debe tocar ni pensar. El judaísmo tenía la suya,
custodiada por serafines y relámpagos. La cristiandad levantó la suya en forma de cruz. El Islam la trazó en la palabra. Y cada una repitió el mismo acto de miedo, sellar lo divino para que no escape, para que no se mezcle con la carne y el polvo del mundo. Pero Spinoza, ese hereje luminoso, rompió el sello. Su mente fue el rayo que partió el cofre. Y al abrirlo, no encontró fuego ni tablas ni voz alguna, sino algo más terrible y más puro. El vacío. No el vacío del nihilista, sino el espacio donde todo vibra con una sola sustancia. La revelación no fue un castigo, sino un despojo. El joven entendió, con dolor y claridad infinita, que el Dios del arca no era un rey ni un juez, sino la totalidad misma, el viento que se mueve, la piedra que cae, el pensamiento que se piensa. Dios es la naturaleza. Deus sive natura. Y en esa ecuación, tan simple y tan devastadora, Spinoza no negó a Dios. Lo liberó. La excomunión como bautismo del espíritu. El erem, la excomunión, no fue su muerte espiritual, sino su nacimiento. Le arrebataron el derecho a pertenecer para concederle el don más peligroso, la soledad del que piensa. Desde ese día, su existencia se volvió un exilio perpetuo entre las ruinas de los dogmas. Mientras sus antiguos hermanos temían el arca, él caminó sobre sus cenizas. El fuego que debía destruirlo se convirtió en su luz. En su silencio se oía el eco de una nueva liturgia. No hay templo fuera del universo. No hay revelación fuera del entendimiento. No hay Dios fuera del todo. Spinoza, el maldito, el expulsado, se convierte así en un nuevo sacerdote de la claridad. Un sacerdote sin templo. Un profeta sin voz divina. Un mártir sin cruz. El arca como símbolo del poder. El arca de la alianza, según la tradición, era el lugar donde Dios se manifestaba con truenos y muerte. Quien la tocaba sin permiso, moría. Era el corazón ardiente de una teología del miedo. Spinoza, sin embargo, la interpreta como el símbolo más humano de todos. El intento de poseer lo absoluto. El arca no contenía a Dios, sino la pretensión de tenerlo. Era el cofre donde los hombres guardaron su propia necesidad de control, su ansia de certeza, su incapacidad de vivir en la duda sagrada del ser. Cuando el filósofo abre esa caja simbólica, no desata plagas ni fuego, sino una comprensión devastadora. Que toda religión que encierra a Dios lo mata. Que cada dogma es una tumba. Y cada rito una cadena dorada que ata al infinito a la voluntad del hombre. Así, el pensamiento de Spinoza se convierte en un apocalipsis sin trompetas. Un fin del mundo teológico y el nacimiento del cosmos racional. El Dios que respira. En el instante en que pronuncia Dios es la naturaleza, el universo se redibuja. El creador deja de ser un otro. Ya no hay distancia entre lo divino y lo real. El pecado desaparece, porque todo es expresión de la misma sustancia. El milagro ya no es lo que rompe las leyes del mundo, sino el mundo mismo obedeciendo sus leyes eternas. Spinoza no destruye la fe, la purifica. Devuelve a Dios su respiración, su movimiento, su infinitud. El arca, entonces, se disuelve en el aire, y lo que queda es el hálito sagrado de la existencia. Dios no estaba dentro del cofre, sino en el aire que lo rodeaba. El fuego que antes consumía a los profanadores ahora se transforma en una llama interior. La luz de la mente que comprende. Y en esa comprensión, el filósofo se consagra a su propio martirio. Pensar sin intermediarios, sin autoridad, sin temor. El eco del relámpago. En las noches de su exilio, Spinoza pule lentes. En el cristal que moldea ve reflejada la misma transparencia que busca en el pensamiento. Cada lente es un pequeño arca que abre al infinito. Una puerta hacia la estructura secreta del mundo. Así, el hombre que fue maldecido por tocar lo prohibido se convierte en quien revela la luz oculta en cada átomo. Su excomunión fue el precio de mirar. Su herejía, la raíz de una nueva fe. No en un Dios de libros, sino en un Dios que piensa a través de nosotros. Epílogo, la revelación del silencio. Cuando todo ha sido dicho, cuando los teólogos callan y los templos se apagan. Queda solo la voz sin rostro del universo repitiendo. Como una plegaria infinita.
Todo lo que es en Dios. Todo lo que vive, respira en Él. Y Él no es un nombre, sino el ser mismo. Spinoza abre el arca. Y del fondo no sale la ira divina, sino la claridad. Una claridad que quema como un sol interior. Que no destruye los ojos, sino el miedo que los mantiene cerrados. El sacrificio del pensamiento libre es el único rito que redime. Y en esa ofrenda, el joven maldito se vuelve eterno. El hombre que miró dentro del arca. Y encontró en su vacío la sustancia de todas las cosas. La ruina del mito, el arca vacía. Hay un instante en la historia donde la respiración del mundo se detiene. Un silencio más antiguo que el lenguaje, más profundo que la muerte. Las multitudes, reunidas frente al arca, esperan la señal prometida, el fuego, el trueno, la voz que confirmará que el cielo aún los mira. Los sacerdotes tiemblan, los reyes se arrodillan, los profetas contienen el aliento. Y entonces, el arca se abre. El aire se tensa como si el universo contuviera la respiración. Los ojos de generaciones enteras se clavan en ese vacío sagrado, esperando el rostro del absoluto. Pero no hay fuego. No hay palabra. No hay luz. Solo un vacío insondable. Una caverna de silencio donde resuenan, una tras otra, las súplicas de milenios que ahora caen al suelo como ceniza. El arca está vacía. Y ese vacío es el apocalipsis. El fin del encantamiento. Durante siglos, el hombre creyó que el arca contenía el corazón ardiente de Dios. Que entre los querubines reposaba la voz que separó la luz de las tinieblas. Pero al abrirla, la humanidad encuentra su propia ausencia. No hay poder, ni gloria, ni mandato divino. Solo el eco de su propio deseo de creer. Esa visión es insoportable. El mito, al derrumbarse, no libera, devasta. Porque todo lo que daba sentido, el cielo, la ley, la promesa, se disuelve en una nada demasiado pura, demasiado infinita. Las columnas del templo tiemblan. Los textos sagrados se vuelven polvo en las manos de los teólogos. Y el alma, sin su prisión simbólica, cae desnuda en el abismo de su propia conciencia. Ahí, donde el miedo esperaba hallar a Dios, solo hay el reflejo de la mente humana mirándose a sí misma. El vacío como revelación. Pero en ese horror sin consuelo, Spinoza ve la verdad más alta. El vacío no es la negación de Dios. Es su forma más pura. Porque solo un Dios que no ocupa lugar puede estar en todas partes. Solo un Dios sin voz puede hablar en toda lengua. Solo un Dios sin rostro puede manifestarse en cada forma. El arca vacía no es el fin del mundo, sino su redención. El silencio que la llena no es ausencia, sino plenitud sin forma. El espacio mismo donde todas las cosas respiran. Spinoza contempla el vacío y sonríe. Ha comprendido lo que ningún sacerdote podía soportar. Que el infinito no se guarda en cofres. Que lo sagrado no necesita custodios. Que el universo entero es el santuario. Dios no está en el arca, sino en el aire que la rodea. El trueno calla. El relámpago se apaga. Y en la quietud posterior, el hombre despierta. La caída del miedo. Toda civilización se sostiene sobre un mito. Y todo mito se sostiene sobre un miedo. El arca fue el miedo hecho objeto. La promesa de castigo y salvación condensada en oro y silencio. Pero cuando Spinoza abre ese símbolo, lo que se derrumba no es solo una religión. Es la estructura entera del temor. Ya no hay un Dios vigilante que juzgue desde el cielo. Ni un pueblo elegido que monopolice la verdad. Solo queda el pulso inmenso de la naturaleza. Esa sustancia infinita que no necesita altares. El pensamiento libre, ese fuego que los teólogos llamaron herejía, ha consumido la raíz del miedo. Y en las cenizas del mito, florece una nueva comprensión. El hombre no necesita mediadores para existir ante lo divino. Porque él mismo es una de sus infinitas expresiones. La belleza del colapso. Lo que el vulgo llama ruina, el filósofo lo llama revelación. La destrucción del mito no es una pérdida, sino un regreso. El arca vacía es el espejo último,
refleja al hombre sin máscaras, sin la ilusión de ser elegido o castigado. Solo una chispa consciente en el océano de la sustancia. Spinoza ve belleza en ese colapso. Porque el vacío no humilla, purifica. Despoja al alma de su necesidad de certeza. La devuelve a la inocencia de lo real. Donde cada cosa es lo que es, sin culpa ni gloria. Ahí, donde el mito muere, nace la sabiduría. La comprensión de que la divinidad no se impone desde arriba, sino que palpita en la estructura misma de lo existente. El trueno ya no dicta leyes. El trueno es la voz de las nubes. Y el fuego del Sinaí no castiga, sino que calienta el universo desde adentro. La nueva alianza. Entonces Spinoza pronuncia su sentencia. Una frase que suena como un salmo invertido, una oración sin templo. La verdadera alianza no fue entre el cielo y un pueblo, sino entre la mente y el universo. Esa es la nueva revelación. Ya no hay tablas, ni cofres, ni mandamientos, sino una comunión directa entre el pensamiento humano y la inteligencia infinita del cosmos. El hombre no obedece, comprende. Y al comprender, participa del ser eterno. El templo se derrumba, pero el mundo se convierte en su reemplazo. Cada piedra, cada hoja, cada respiración se vuelve un fragmento de lo divino desplegado. La fe deja de ser súplica para convertirse en visión. Y en esa visión, la excomunión de Spinoza se revela como el sacramento del nuevo entendimiento. El hombre expulsado del mito para reconciliarse con la totalidad. El silencio después del relámpago. El cielo no responde, pero su silencio tiene la densidad de una presencia. El vacío no es ya amenaza, sino cuna. Todo el universo parece inclinarse sobre sí mismo, respirando con una calma inhumana. Como si Dios, ahora libre de su prisión dorada, suspirara por primera vez sin nombre. El arca, abierta y vacía, reposa en el centro del mundo. Sus guardianes yacen derrotados. Sus profetas lloran. Sus fieles callan. Pero en la mente de un solo hombre, Spinoza, el cosmos se ilumina. Ha comenzado una nueva liturgia. No la del sacrificio, sino la de la comprensión. No la del miedo, sino la del pensamiento. El apocalipsis se ha cumplido. Pero no en fuego ni en sangre, sino en una claridad que ya nadie podrá encerrar. El arca está vacía. Y en ese vacío, por fin, todo está lleno de Dios. La nueva alianza, la eternidad recuperada. El arca está vacía. Y ese vacío, que antaño fue interpretado como ruina, blasfemia o castigo, es, en verdad, la puerta que nunca supimos abrir. El silencio que queda tras el derrumbe de los templos. No es ausencia de lo divino. Es su regreso más puro, más vasto, más imposible de contener. El trueno del mito ha callado. La voz del poder ha sido desarmada. Y sobre las ruinas doradas de la antigua alianza surge una revelación tan serena como devastadora. La divinidad nunca estuvo lejos. La liberación del infinito. Durante milenios, el hombre buscó a Dios en lo alto. Tras montañas, cielos y mandamientos. Pero todo ascenso terminaba en el mismo vacío. Porque lo infinito no se alcanza, se reconoce. Spinoza comprendió que el verdadero pecado no fue la desobediencia, sino la ignorancia. Haber separado a Dios del mundo. Haberlo convertido en un juez lejano en vez de una sustancia viva. El arca vacía es, pues, la gran lección del universo. El infinito no cabe en cofres, ni en palabras, ni en religiones. El infinito es la sustancia misma del ser. Y nosotros, cada pensamiento, cada respiración, cada fragmento de conciencia, somos sus modos, sus manifestaciones temporales de una eternidad que nunca cesa. En ese instante, la voz del filósofo se eleva como un cántico. Dios no ha creado el mundo es Dios manifestándose a sí mismo. Y con esa frase, el cosmos entero se vuelve templo. Cada átomo se arrodilla. Cada estrella predica.
Cada respiración humana se transforma en una oración sin palabras. La caída de las fronteras. El arca fue el símbolo del límite. Separaba lo puro de lo impuro, lo sagrado de lo profano, lo elegido de lo condenado. Pero Spinoza rompe esa frontera. La razón, que el teólogo temía, se convierte en el nuevo incienso. La mente, que fue condenada, se vuelve altar. Ya no hay dentro ni fuera, cielo ni infierno. Solo una sustancia única desplegándose en infinitas formas. Y ese reconocimiento no es solo filosófico, es redentor. Porque quien comprende que todo lo que existe en Dios no puede odiar, no puede temer, no puede matar en nombre de lo sagrado. El conocimiento sustituye al sacrificio, la comprensión a la culpa. El hombre, al fin, se reconcilia consigo mismo. La muerte de la religión, el nacimiento de la espiritualidad. Spinoza no funda una nueva fe. La disuelve todas. No predica dogmas, sino una comprensión tan vasta, que las religiones parecen sombras infantiles frente a ella. El Dios de Spinoza no exige templos, porque su templo es el universo. No pide adoración, porque su ser se basta a sí mismo. No impone mandamientos, porque su ley es la necesidad con que el mundo gira. El arca, esa máquina de obediencia y miedo, ha sido reemplazada por una nueva alianza. No entre Dios y un pueblo, sino entre el pensamiento y el ser, entre la razón y la eternidad. La redención ya no se promete, se comprende. Y esa comprensión libera más que cualquier milagro. La luz del conocimiento. En la penumbra que sigue a todo Apocalipsis, una claridad comienza a crecer. No es un fuego que destruye, sino una llama que revela. El hombre, que antes temblaba ante la santidad, ahora contempla el universo con serenidad. La luz no viene del cielo, sino de la mente que ha dejado de tener miedo. El conocimiento, ese acto sagrado que las religiones temieron, es la verdadera comunión, porque quien comprende el orden necesario de las cosas, ya participa del ser eterno. El sabio, aun cuando su cuerpo muera, su mente permanece eterna. Spinoza no ofrece consuelo, sino claridad. Y en esa claridad, el alma humana descubre que nunca fue esclava. El espejo de la divinidad. El arca, convertida en ruina, revela su último secreto. Nunca fue un cofre, sino un espejo. Un espejo en el que el hombre creyó ver a Dios, sin advertir que siempre se estaba mirando a sí mismo. Esa es la redención final. Reconocer que la divinidad no está fuera, sino latiendo en la geometría del pensamiento, en el pulso del universo que nos habita. Ya no hay que tocar el arca, porque el arca somos nosotros. Ya no hay que temer el fuego, porque el fuego arde en todo lo que existe. Ya no hay que buscar la eternidad, porque la eternidad está ocurriendo ahora. La voz de la eternidad. Y en medio de ese silencio dorado que queda tras la ruina del mito, resuena la voz del excomulgado. No como condena, sino como salmo. Todo lo que existe, existe en Dios. Y quien vive en el conocimiento, vive ya en la eternidad. Es la nueva alianza. Sin sacerdotes, sin templos, sin armas. Solo la mente contemplando su propia infinitud. Solo la sustancia desplegándose sin culpa ni salvación. Spinoza, el expulsado, se convierte en el nuevo sacerdote del universo. Su pensamiento no predica, invoca. No promete cielo, lo revela aquí, en la materia misma. Epílogo, la eternidad recuperada. El arca está vacía. Y ese vacío ya no duele. Porque en su silencio comprendimos lo que los siglos nos ocultaron. Dios nunca estuvo ausente. Solo lo habíamos encerrado tras las paredes del miedo. Ahora el universo respira libre. El alma humana, liberada de su superstición, se eleva sin templo, sin dogma, sin nombre. Y en su ascenso, lo entiende todo. Que el fuego que destruyó el mito era el mismo fuego que alimentaba las estrellas. El arca ha caído, pero en su caída se ha abierto el cielo.
Y la voz de Spinoza, suspendida entre razón y eternidad, declara el fin del miedo y el inicio del conocimiento. Porque solo cuando la humanidad comprendió que el arca estaba vacía, pudo finalmente mirar al universo y decir, sin temor y sin intermediarios: yo también soy parte de Dios. Al abismo luminoso, Spinoza y el arca. Invoco el silencio primero, porque toda palabra que alcance lo sagrado debe partir del hueco donde el mundo aguarda su respuesta. Hay un silencio primigenio que no es ausencia sino densidad, un pausar donde se concentran las preguntas, la espera, la urgencia. Desde ese silencio comienza esta reflexión, liturgia de la razón y la voz, porque solo en la quietud pueden encontrarse los relámpagos que abren la conciencia. Imagina una caja de oro en medio del desierto. Imagina una multitud que aguarda el trueno. Imagina manos que no se atreven a tocar, labios que repiten fórmulas como quien repite un conjuro para no desvanecerse. Imagina, también, un hombre cuyo único crimen será nombrar lo que otros solo temen. Ese hombre, Baruch Spinoza, toma la llave más peligrosa, la luz de la razón. Y al acercarla al cofre arqueológico del miedo, produce una claridad tan violenta que se parece a una revelación. No escribo aquí para denigrar ni para edificar, escribo para mirar con la vista despierta. Quiero que cada palabra caiga como piedra en un estanque oscuro y que sus ondas nos devuelvan una imagen menos complaciente de nosotros mismos. Hay dos fuegos en esta escena, el fuego del mito, cedido a la multitud, bendecido por la liturgia, y el fuego del pensamiento, seco, geométrico, implacable. Ambos arden, pero no en la misma hoguera. Uno devora y encadena, el otro ilumina y libera. Donde se encuentran, se produce la combustión que transforma, donde se separan, se reproducen la mentira y la servidumbre. Spinoza no fue un incendiario que disfrutara con la destrucción de los altares. Fue, más bien, un cirujano del sentido, abrió el cofre simbólico con la misma delicadeza con la que se extrae un tumor. Al hacerlo declaró, con la simplicidad terrible de su proposición, que Dios es la naturaleza, Deus ibe natura, y que no existe un cielo ajeno al mundo, ni un trono más elevado que la trama de las causas. Esa afirmación no es una negación, es una restitución, devolver lo divino a su lugar, a la sustancia, y quitarle las vendas que la historia humana le colocó para sostener poderes. ¿Cuál es la gravedad de ese gesto? No es solo filosófica. Es ética, política y mística a la vez. Porque el arca, en su brillo y en su prohibición, no fue un cofre con tablas y fuego solamente, fue el primer instrumento de una arquitectura del miedo. Un objeto que institucionaliza el terror como norma. La liturgia que lo rodea enseña. Hay cosas que se dejan sin tocar, hay voces que no se cuestionan, hay obediencias que se sancionan con la muerte. Donde hay prohibición absoluta, hay soberanía servida por la superstición. Allí florece la autoridad que se alimenta del misterio y se protege con el silencio. Spinoza observa y entiende que la profanación aparente, tocar, nombrar, pensar, no es herejía moral sino liberación intelectual. Porque la verdadera herejía habría sido aceptar que lo infinito pueda someterse a la medida humana. Medir lo infinito equivale a mutilarlo, definir lo absoluto es cimentar un sepulcro. Cada rito que pretende domesticar al absoluto lo transforma en instrumento de dominio. Así la teología se convierte en política, la palabra sagrada en decreto, el temor en ley. El filósofo propone entonces una inversión radical. Si el arca simboliza la privatización del infinito, la apropiación de Dios por parte de quienes interpretan y custodian. La restauración del sentido divino pasa por reconocer que ninguna tradición tiene la exclusividad de la verdad. La divinidad, entendida como sustancia, no admite monopolios. Todo intento por acapararla es un intento por acapararnos a nosotros mismos. Y aquí la reflexión filosófica encuentra su pulso ético. Quien cree que posee a Dios termina poseyéndose por el miedo. Este gesto de desposeer al arca no es únicamente negativo, un rechazo, es, sobre todo, creativo. La vacuidad del cofre es la oportunidad para pensar de otro modo. El vacío no anula lo sagrado, lo vacía de intermediarios y lo coloca donde pertenece, en la trama de lo existente, en cada átomo, en cada razón que osa mirar. Cuando el miedo deja de ser el ente dominante, la existencia se ofrece como sacramento, no un sacramento de exclusión, sino de participación. La liturgia se traslada del templo a la comprensión.
Ya no son los ritos los que nos salvan, sino la claridad de la razón que desvela las causas y, con ello, nos devuelve la vida. Somos testigos, entonces, de una metamorfosis. Lo que el arca encerró durante eras, la pretensión de que lo absoluto puede ser objeto de dominio, se desintegra en la presencia misma del mundo. La nueva alianza que propone la mirada spinociana no es pía ni fácil. Es una alianza con la responsabilidad, conocer para transformarse, conocer para liberar, conocer para no repetir los tortuosos rituales del sometimiento. Quien vive en el conocimiento ya participa de la eternidad porque ha dejado de alternar su ser entre la sumisión y la ilusión. Que quede claro, no se trata de un humanismo ingenuo que sustituye a un Dios por otro, la glorificación del individuo, sino de una conversión metafísica. Es la conversión que reconoce que la mayor blasfemia fue creer que lo divino podía pertenecer a alguien. Esa conversión exige coraje, el coraje de mirar la naturaleza sin mitos, de soportar la desnudez del mundo sin consuelos y de encontrar allí, en su rigurosidad, un eje para la reverencia. Reverenciar no como súplica, sino como aprendizaje profundo, la devoción del que comprende cómo laten las causas. En la liturgia de la razón que propone Spinoza, la oración se transforma en examen, examen de causas, examen de consecuencias, examen de las cadenas que tejimos en nombre de la salvación. El acto de conocer es, paradójicamente, un acto sacramental. Toda intuición clara y distinta, porque hay intuición, porque la mente capacita, es una epifanía, y cada vez que la razón disipa una superstición, un fragmento del hombre recobra su libertad. La reflexión termina, si acaso termina, convocando a una postura. No la de la contienda entre fe y razón, sino la de la síntesis que supera la oposición, no negar la trascendencia, sino comprender su presencia inmanente. No abandonar la reverencia, sino reconfigurarla sin mediadores. No confiar en cofres dorados, sino en la transparencia del pensar. La verdadera liturgia, la que convoca sin cadenas, es el cuidado por la verdad. Que este texto sea, pues, una invocación, a la claridad frente a la oscuridad, a la libertad frente al arcaísmo, al pensamiento frente a la clausura. Que la voz que narra no se contente con describir, sino que invoque el instante en que cada mente se atreva a abrir su propio arca, a enfrentar el vacío y a reconocer en él no la condena, sino la promesa. Porque en el vacío del arca resuena, finalmente, la única verdad capaz de salvarnos, que somos parte de la sustancia única y que vivir en el conocimiento es, ya ahora, vivir en la eternidad. Invoco el umbral del silencio antes de hablar. Porque toda palabra que aspire a tocar lo sagrado debe comenzar en la cavidad donde la noche espera su respuesta. Cierra los ojos un instante, escucha un murmullo antiguo, no hecho de voces sino de expectación, es la respiración del desierto, la paciencia de la piedra, el latido del tiempo que aguarda la apertura. Desde ese hueco primigenio nace esta reflexión, una liturgia de pensamiento que no se conforma con contar, sino que invoca. Hay dos fuegos frente al arca, el fuego que encadena y el fuego que libera. El primero brilla con oro y prohibiciones, el segundo arde en la razón que no teme mirar. Entre ambos entabla la escena terrible y sublime, el hombre proyectando sobre la madera dorada su pavor a la finitud, y el filósofo devolviendo, con la mirada, lo divino a la trama del mundo. Spinoza, con su ecuación simple y demoledora, Deus ibe natura, no pretende arrinconar la divinidad, sino rescatarla del cautiverio humano. Esa restauración es a la vez un juicio y una misericordia, por eso suena como un trueno que libera. Imagina la liturgia, la multitud que acude a ver, los labios que murmuran oraciones ya aprendidas, los ancianos que cuentan la voz de los muertos como quien recita un conjuro. Imagina el brillo del arca, tan perfecto que ofusca. Imagina también a un hombre que no se postra, sino que piensa, no blasfema, sino que pesa las cosas. Su pecado, según los guardianes del misterio, es la lucidez. Su sacrilegio, la claridad. La excomunión contra él es el intento del sistema por proteger la ilusión. Si la caja se abre y está vacía, la estructura entera se desmorona. ¿Qué significa, en términos profundos, que lo infinito se haya encerrado en una forma? Significa que la criatura intentó convertirse en arquitecto del absoluto. Significa que la necesidad humana de seguridad, la misma que nos hace sellar un cofre de oro, se convirtió en norma política y moral. El arca fue así la primera arma simbólica, no una espada, sino una metáfora que modela conciencias. Desde entonces,
Todo poder que necesite permanecer inviolable aprende sus lecciones, se envuelve en rito, se afirma con prohibiciones, se legitima con miedo. Spinoza desarma ese mecanismo con una liturgia inversa. No blasfema por placer, canta por precisión. Cuando dice que Dios y la naturaleza son uno, no anula lo sagrado, lo desmantela de sus andamios humanos para devolverlo a la sustancia. Ese gesto es violento porque es clarificador, obliga a quien escucha a decidir entre seguir adorando el ornamento o aprender la estructura. En la tensión de esa decisión se juega la tragedia moderna. ¿Queremos custodios que nos digan qué pensar, o queremos la soledad luminosa del pensador que asume la responsabilidad de comprender? La respuesta determina el destino del alma colectiva. Donde prevalece la primera opción, la liturgia es arma, enseña a temer, a obedecer, a delegar el juicio. Allí, la política encuentra la teología como aliada y juntas edifican una fortaleza que protege la ignorancia. Donde prevalece la segunda, la razón se vuelve sacramento, la verdad, rito. La filosofía no es frío desafío, sino praxis sagrada, conocer es participar, pensar es orar sin intermediarios. Esta reflexión no proclama una sustitución ingenua, no se trata de reemplazar un Dios por otro, ni de transformar al hombre en divinidad. Es más osada, propone un retorno ético. Convertir la contemplación en acto y el acto en ética. Porque si todo existe en una sola sustancia, entonces cada decisión moral es un modo de esa sustancia. Comprender las causas es, por tanto, al mismo tiempo, cuidar del mundo. El pensamiento que libera, el pensamiento que Spinoza exige, no es un lujo individual, es una responsabilidad colectiva. Imagina ahora el vacío del arca abierto ante la multitud. Siente el estremecimiento, el eco de miles de plegarias cayendo como semillas al suelo. El colapso del objeto sacralizado no es, en su lectura más dolorosa, liberación inmediata, es crisis. La conciencia colectiva, privada de su ancla, tiembla. ¿Qué nos queda para sostenernos si no hay objetos que definan el límite entre lo amado y lo odiado, entre lo justo y lo prohibido? Ahí radica la valentía requerida por Spinoza, enfrentar la desnudez espiritual sin blandones que den calor artificial. Requerir una nueva liturgia, no impuesta, sino nacida del examen crítico, que transforme el temor en cuidado, el ritual en entendimiento. La naturaleza de esa liturgia es simple y, al mismo tiempo, inagotablemente compleja, enseñar a mirar las conexiones. Ver que lo que llamamos bueno o malo es frecuentemente una reacción a causas encadenadas, que el crimen social tiene raíces en estructuras humanas, que la injusticia es un síntoma, no una maldición sin origen. La fe spinociana es, en última instancia, una pedagogía de la responsabilidad, conocer las causas para remediar efectos, comprender el tejido para reparar los desgarros. En ese altar, la poesía y la razón ya no están en disputa, rugen juntas. La poesía articula la experiencia íntima del asombro, el temblor ante lo vasto, la razón ordena, verifica, traduce el asombro en mapa operativo. Ambas son fuego, una abraza el corazón, la otra lo ilumina. Quien solo tiene poesía corre el riesgo del delirio, quien solo tiene razón plantea fórmulas sin alma. La unión de ambos es la aurora que permite ver el arca vacía como posibilidad, no como derrota, sino como puerta. El acto final que Spinoza ofrece no es una fórmula, sino una invitación, a participar de la eternidad por el conocimiento. Esa no es una promesa mística de salvación cómoda, sino una llamada ética a sostener la libertad con pensamiento. Vivir en el conocimiento implica aceptar la fragilidad y la finitud propia, comprender las causas y asumir las consecuencias. No se trata de adorar la idea de uno mismo, sino de reconocer que cada acto que transforma la realidad es también un acto en la sustancia única. Termina esta invocación con una pregunta que no pretende agotar la reflexión, sino abrirla. Si el arca fue la primera coartada del poder sobre la conciencia, ¿qué imágenes contemporáneas desempeñan hoy ese papel? ¿Qué cajas doradas guardamos que nos impiden ver la trama de lo real? Responder exige el coraje de desmontar altares, no para profanarlos por gusto, sino para descubrir si bajo ellos late todavía la vida o solo el eco de antiguas certezas. Que esta reflexión, entonces, sea una plegaria y un mandato, que la voz que narra no solo describa, sino invoque la apertura de cada propio arca interior. Que la liturgia del pensamiento se convierta en antorcha. Que la noche del miedo sea atravesada por la claridad que libera. Y que, en el murmullo que sigue,
podamos oír la única verdad capaz de redimir, que somos parte de la sustancia, que conocer es participar y que quien vive en la comprensión ya camina en la eternidad. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, por favor compártela y déjame un comentario. Cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.